primera cuestión, la derecha nunca viene a resolver ningún problema de fondo de la Argentina, sino que viene a plantear un conjunto de demandas sectoriales. Esto es muy interesante y me parece importante decirlo ahora. Es, desde mi punto de vista, incorrecto relacionarnos con la derecha argentina pensando que tiene un programa económico. Como se juntaron y estuvieron estudiando y armaron una propuesta consistente, coherente. No. Yo vine leyendo y estudiando, y ustedes mismos lo pueden hacer sin ningún problema. En internet hay un foro de convergencia empresaria al que fueron a parar, digamos, distintas fracciones empresariales argentinas o no argentinas, también norteamericanas que están en Argentina, que han armado un foro. Y en ese foro van y vuelcan las demandas y los intereses sectoriales de cada una de las fracciones empresariales argentinas. Entonces, es como un jardín de infantes. Viene uno y dice, bueno, yo quiero que a mí me den una devaluación. Y otro levanta la mano y dice, bueno, yo quiero que a mí, como yo soy intermediario financiero, yo creo que la Argentina se endeude de vuelta si yo puedo cobrar comisiones. Y el otro dice, mira, como yo soy importador, quiero que dejen ingresar productos. Y cada uno va pidiendo, ¿no? Y entonces después eso lo anotan todo en una lista y ese es el programa económico. Ese es el programa económico, lo que cada uno pidió. Como para el Día del Niño. Bueno, yo quiero... ¿no? Eso se llama Foro de Convergencia Empresaria, está lo más granado del capital de la Argentina. Y ese es el programa económico del gobierno Cosas más, cosas menos, es una suma de demandas sectoriales. Yo quiero esto, yo quiero el otro, a mí me viene bien esto, yo me quiero sacar de encima el otro, a mí no me pongan tal impuesto, yo soy importador de whisky, bájale el impuesto, yo soy importador de autos de alta gama, bájale el impuesto, dale. Ese es el programa económico. Yo soy minería, por favor me sacan los impuestos, dale. Esto es el programa económico. Este es el programa económico. No se puede creer. No lo podemos creer. Todos esperan, hasta nosotros esperamos que haya un programa económico consistente de la derecha argentina. Bueno, lo que hay es una sumatoria de demandas sectoriales, en algunos casos contradictorias. Un caso muy interesante es el cacareo del antiinflacionario del gobierno. Ya empezó. De paso les digo algo que me parece muy importante. Hace más de 3 décadas, desde 1976, a la sociedad argentina se la vienen machacando con el tema antiinflacionario, que es el principal problema, que es el problema más grave, que bla bla bla. También machacaban durante el kirchnerismo que la inflación, pero para los trabajadores que teníamos ingresos por paritarias, la verdad que mucho el problema de la inflación no nos afectaba, porque en general las paritarias nos iba bien, con lo cual manteníamos y en algunos casos acrecentábamos el poder adquisitivo. No era el problema. Ahora, quizás lo dije, quizás no lo dije en la primera de las reuniones, la transformación del capitalismo mundial, donde prima el capital financiero sobre el capital productivo, ha transformado la agenda económica internacional. En el mundo de posguerra, lo fundamental era el crecimiento y el empleo. Crecimiento y empleo, crecimiento y empleo, crecimiento y empleo. Desde los 80 para acá, lo fundamental es la lucha contra la inflación en todo el planeta, porque la inflación es lo que más perjudica al capital financiero. Ahora, el capital financiero que es vivo dice, no, esto es un impuesto a los pobres, y se la pasan diciendo eso, y ustedes van a ver a los más infames personajes de la política argentina, los que menos les importa a los pobres, dicen, esto es un impuesto a los pobres. Lo han aprendido porque saben que no pueden decir, esto me joroba las inversiones financieras, yo quiero estabilidad absoluta para que la tasa de interés sea altísima y me vaya fenómeno. No lo pueden decir.
Entonces dicen, han inventado, no es que sea falso, digamos, efectivamente inflación elevada joroba a los trabajadores. Esto es cierto y efectivamente hay que combatirlo. Pero ellos han armado una especie de alianza social entre los pobres, los asalariados y el capital financiero. Es importante esa alianza porque en la historia reciente argentina, en la historia económica reciente, a veces pasa que a nosotros los trabajadores nos conviene que haya un tipo de cambio atrasado. Nos conviene que el peso sea fuerte en relación al dólar, si es que tenemos trabajo. Si tenemos trabajo, nos conviene que las mercaderías importadas entren lo más baratas posibles y que los productos que nosotros exportamos estén lo más baratos posibles. Eso nos beneficia como trabajadores. El problema es que eso arrasa la estructura productiva argentina. Entonces, ahí siempre hay que pensar la sabia combinación entre un tipo de cambio que proteja la producción nacional y que al mismo tiempo no arrasa el salario. Y eso siempre es un dilema de la política económica argentina. En todo caso, el ejemplo venía esto. El gobierno desde el primer día está con este cacareo de la inflación, ha pegado una aceleración inflacionaria brutal con las políticas económicas, que son esta política del jardín de infantes neoliberal, yo quiero esto, yo quiero lo otro, entonces a vos te saco las retenciones, a vos te doy una devaluación y a vos te doy tarifazo. Han arrasado todas las proyecciones de inflación que ellos mismos habían hecho. Por lo tanto, lo que quiero decir es que estamos en presencia de una cosa bastante inconsistente bastante inconsistente. Yo el 10 de mayo del año pasado, en página 12, publiqué un artículo que se llamaba El Plan Inocencia. El Plan Inocencia. Me burlaba de todos estos tipos que ahora son gobierno. No sabíamos que iba a ser gobierno. Yo esperaba y apostaba a que no iban a llegar a ser gobierno, pero me burlaba de las cosas que decían, que son las que están haciendo. Y yo decía, pero hay un campeonato, uno dice, mira, para mí el tipo de cambio tiene que ser 13, el otro 15, el otro 17. Estaban discutiendo con eso y yo decía, pero a ver, son economistas, saben que uno no puede tirar en la economía un número suelto, sino uno no da cuenta del conjunto de números, del conjunto de precios relativos. Es decir, no es lo mismo un dólar a 15 con salarios de 20.000 pesos que con salarios de 40.000. No es lo mismo un dólar a 15 con el precio de la carne a 50 que con la carne a 100. Hay muchas variables que juegan en la economía que tienen que tener relaciones unas con otras, las tienen de hecho. Cuando yo vi que era una especie de subasta, a mí me gustaría que estuviera a 15, a mí a 17, yo digo, acá hay una trampita, que es que todos estos tipos están diciendo esto y al mismo tiempo no dicen qué van a hacer con los precios, porque la gracia de que el dólar estuviera a 15 en ese momento del 2015 era que el resto de los precios se quedaran tranquilitos, sin moverse, y entonces un dólar a 15 nos ponía muy competitivos, generaba un estímulo a las exportaciones, etcétera, etcétera. Pero si uno no hacía nada para que los precios se quedaran tranquilitos, el resultado es que el comportamiento, yo les diría, aprendido, histórico del empresariado argentino, desde hace rato, es que cuando se mueve el dólar empiezan a mover todo. Con lo cual, hasta hay un peligro de sobrereacción. Ha pasado que el dólar se mueve 30% y los precios suben 35 o 40. Ha pasado. Es decir, que después de una devaluación estás todavía peor que antes de la devaluación en términos competitivos.
yo decía esto y decía, esto es una engañapichanga, digamos, no puede ser que esta gente que tiene alguna formación económica esté diciendo yo quiero que esté a 15, como si uno apretara el botón del aire acondicionado y lo pone a 22 y el resto no se mueve, se mueve todo en la economía cuando uno mueve el dólar. Y yo decía, acá hay algo raro, ¿no? Y yo creo que estamos, me parece, entrando en la dinámica que yo pensaba que podía tener un probable gobierno neoclásico, un probable gobierno neoliberal como el que tenemos. ¿Qué es esto? Metieron a la economía en una suerte de coctelera de movimiento de precios más o menos incesantes. Yo les tengo que decir que tenemos en el horizonte cercano 3 nuevos impulsos al aumento de los precios. Uno es la reapertura de las paritarias de una gran cantidad de gremios en general muy condescendientes con el gobierno, que aceptaron firmar por 6 meses aumentos muy malos para los trabajadores, muy malos, 12, 15%, cosas por el estilo, por 6 meses. Bueno, van a tener que reabrir seguro la paritaria porque con 42, 45, como está amenazando la cosa, 15 no existe. 15 no existe. Entonces, se viene una reapertura de paritarias, inmediatamente todo eso va a ser trasladado a precios. Inmediatamente, dado que el gobierno filosóficamente renuncia a controlar cualquier precio, sabiendo que son todos monopolios y oligopolios, y es todo lo contrario de lo que decía Adam Smith cuando se refería a la competencia en economía, todo lo contrario, no hay ninguna voluntad de controlar nada, ni de regular nada, ni de frenar nada. Entonces, precios. Primer tema, paritarias. Segundo tema, el otro día, por una operación que hice, me enteré que había un salto, venían las tasas de inflación, las tasas de interés vinculadas a la inflación a 3 meses tenían cierto nivel, a 6 meses cierto nivel, y a 9 pegaban un salto enorme. Dado que yo sé que la mayoría de los empresarios argentinos grandes tienen la ganancia dolarizada y los precios los piensan en dólares, el salto cae dentro de 6 y 9 meses. Ahí hay un salto que está incorporando evidentemente un salto cambiario. Que tiene que ver con que hay sectores del campo que se están diciendo que es insuficiente, que todos los aumentos le comieron todo, ya el tipo de cambio está atrasado. El otro día escuché, ya está atrasado 15%, calculen de acá a fin de año. Quiero decir, ya están vendiendo menos soja de la que deberían, se le empezaron a hacer a este gobierno el jueguito que le hacían al gobierno anterior. Y la verdad es que es probable que hacia fin de año, cuando el suministro de dólares a la economía se reduce, probablemente generen un movimiento de suba cambiaria. Con el consiguiente festival de remarcación de nuestro bien querido empresariado. El tercer tema es el amigo Aranguren, que ha dicho que no, esto es poco y hay que darle una segunda vuelta a todo el tema tarifario, y que él pensaba que a principios del año que viene eso. ¿Sí? Ese es el tercer foco de aumento de precios que tenemos en este horizonte de los próximos meses. Es decir, todo lo contrario de una política antiinflacionaria. Es una política de redistribución del ingreso de los sectores asalariados y los sectores medios hacia la cúpula empresarial argentina, que es la que gobierna.